Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros seminarios online. Mi nombre es Carla Cerrón y yo voy a participar como presentadora el día de hoy. Bueno, yo pertenezco al área de marketing de Bellatrix Software y el seminario de hoy está titulado Sobreviviendo al testing ágil. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por la gran audiencia de estos seminarios y también por estar presentes el día de hoy. Para los que no conocen Bellatrix aún, les contamos que nosotros somos una compañía dedicada al desarrollo y testeo de software. La empresa fue fundada en el año 93 en Mendoza, Argentina, y con el tiempo se fue expandiendo en Latinoamérica, inaugurando centros de desarrollo en Lima en el 2011, Buenos Aires a fines del 2014 y a inicios de este año 2017 en Bogotá, Colombia, con lo cual hasta el momento sumamos más o menos 560 colaboradores. Bueno, además contamos con algunas oficinas comerciales en Silicon Valley, Florida y Nueva York. Bueno, para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro panelista del día de hoy. Él se llama Alex Núñez. Alex, ¿te gustaría presentarte? Hola, claro, muchas gracias, Carla. Bueno, me presento ante todos. Muy buenas tardes en primer lugar. Mi nombre, como ya ven, es Alex Núñez. Actualmente trabajo como Scrum Master en Bellatrix desde hace 2 años. Y bueno, antes de eso ya vengo con una experiencia de aproximadamente 6 o 7 años en el área de calidad. Y pues estoy muy contento de tener la oportunidad de llevarles este webinar a todos ustedes. Perfecto, muchas gracias, Alex. Bueno, antes de comenzar, a todos ustedes, a los que ya nos siguen desde antes, ya saben de que pueden utilizar el hashtag TestingAgilBSF en Twitter para hacer algunas preguntas sobre el webinar o seminario web al final de la presentación de Alex. Bueno, como saben, también al final vamos a tener un espacio de 15 minutos y van a poder poner sus preguntas por el chat de GoToWebinar, por la parte de preguntas o también, como les dije, con el hashtag en Twitter. Bueno, comenzamos con el seminario. Adelante, Alex. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, para empezar, permítame comentarles que este tema lo elegimos debido al que en estos últimos tiempos es uno de los temas que más ronda las preferencias profesionales dentro del sector de Quality Assurance, debido sobre todo al el incremento de proyectos de desarrollo basados en metodologías ágiles en el mercado de TI durante los últimos años. Y si bien, bueno, muchas personas ya manejan conceptos dentro de lo que es testing en sí, no siempre estos son tan visibles en un contexto ágil. Entonces, bueno, la idea de este webinar, de esta charla que vamos a tener, es principalmente enfocarnos en compartir experiencias en vez de teoría. Como sabemos, la teoría nos puede decir muchas cosas, pero en el uso práctico de estas hay diferentes situaciones que ponen en juego nuestro criterio, nuestra capacidad de ver cómo resolver mejor las cosas. Bueno, veremos temas de testing en un entorno de desarrollo ágil, es decir, a través del proceso de desarrollo, desde el principio hasta el final, hasta la entrega. ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas? Esto no vamos a enfocarnos mucho en herramientas porque no es digamos, la meta de esta charla, pero sí veremos algunas de las más utilizadas de repente en una parte del proceso. Y finalmente, algunas recomendaciones, obviamente al final, también basado en sus preguntas, vamos a dirigir, digamos, cualquiera de sus dudas que puedan tener. Bien, ok, entonces avanzamos y primero vamos a ver la definición de qué es el testing, bien, solamente para un poco desmenuzar el concepto de testing ágil, ¿ok? Entonces, pues, testing, uno de los grandes, bueno, de los pensadores que iniciaron toda esta movida del testing en general de software, Sam Kanner, pues nos define el testing como una investigación técnica y empírica realizada para proveer a los interesados información sobre la calidad de un producto software. Bien, bueno, entonces ahí tenemos algunos puntos importantes, como por ejemplo, el concepto de empírico, es una observación, nos basamos en la observación, en un comportamiento del sistema. ¿Qué son los stakeholders, los interesados? Son los dueños del producto, son los clientes, los usuarios del sistema, los que ponen la plata para que nosotros trabajemos en sacar adelante el proyecto. Bien, calidad, pues todos ya debemos saber, ISO 9000, el grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto
cumple con los requisitos. Un objeto puede ser un producto, servicio, proceso, organización, sistema o recurso. Entonces, ahí tenemos el concepto de calidad. Y finalmente, para complementar esta definición, esta información que se provee sirve para tomar acciones, para tomar decisiones. Bien, condiciones correctivas que permitan lograr el nivel de calidad esperado. Bueno, sin embargo, con el paso del tiempo y el aprendizaje sabemos que esta actividad debe darse desde el inicio con el fin de buscar la prevención en lugar de enfocarse solamente en la corrección. Bien, justamente hablando de este tema y sustentando ese punto, por definición sabemos que cuanto más pronto en el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo se identifique un defecto, menos costosa será su corrección. Bien, como saben, esto ya es uno de los gráficos más básicos cuando uno entra a aprender digamos, entra en el mundo del testing. Ahí tenemos claramente que es una curva exponencial entre el inicio del proceso de desarrollo y la puesta en producción. No solamente por el costo, digamos, que representa digamos, corregir un defecto y regresarlo al estado en el que se encuentra, sino que, por ejemplo, en producción, esto ya viene asociado a costos inmesurables, como por ejemplo el nivel de satisfacción del cliente. Y si vamos más adelante, podemos ver que, complementando el gráfico anterior, tiene que haber un balance entre lo que cuesta la prevención de los defectos, como pueden ver ahí en la línea verde, y por otro lado, el costo de la corrección de los mismos, que es la línea roja. Es decir, cuanto menos tenga por ejemplo, un nivel de calidad sea más bajo, el costo de corregir los defectos va a ser más alto. Igualmente, yo tampoco puedo probar o esperar un nivel de calidad súper alto y tener una cobertura más allá de la que me permite de repente un presupuesto. Por eso hay un punto de equilibrio que se debe manejar. Esos son conceptos básicos sobre los cuales, digamos, sustentan la razón de ser del testing. Ahora vamos a ir a la segunda parte del concepto, que es ágil. Bien, tenemos, o los que, bueno, ya están trabajando en este rubro, ya pueden conocer o saben que existe un manifiesto, digamos que es una serie de principios o postulados que en el 2001 se definieron, bueno, se juntaron ahí los pioneros de esta visión y lo resumieron en 4 puntos importantes, que son individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. O sea, ¿qué sería de los proyectos sin las personas, sin el conocimiento, sin la actitud, sin el trabajo de equipo? Pues nada. Los procesos son importantes, por supuesto. Las herramientas, obviamente. Pero el foco de atención debe estar en lo que las personas pueden hacer, en sus criterios, sus ideas, su adaptabilidad y sus interacciones, en lo que todo ello pueda lograr. Software funcionando sobre documentación extensiva, pues también podemos llenarnos de páginas y páginas de información detallada sobre cómo debe trabajar alguna funcionalidad, algún servicio, etcétera. Pero la mejor forma de anticipar su comportamiento es buscando, por ejemplo, tener prototipos funcionales desde el inicio, bien, apelando a que la riqueza de esta interacción con el producto permita una mejor adaptación, digamos, con más precisión a los requerimientos en cada iteración. Por otro lado, tenemos la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Pues aquí vemos que el valor que propone Ágil es obtener el resultado en base a implementar el producto según la necesidad del cliente, las cuales pueden cambiar y evolucionar con el tiempo y no necesariamente enfocándose en un control rígido dirigido por los procesos, contratos, fechas, penalidades en algunos casos, que por el contrario más bien representan una presión negativa al equipo de trabajo. Por otro lado, tenemos respuesta al cambio sobre seguir un plan. Y justamente este es uno de los factores más importantes de Agile, que es que la respuesta al cambio es más valiosa que pues, el seguimiento de un plan preestablecido, porque el enfoque se centra en la adaptación y la anticipación. Bien, diferente a mantener un control que evite desviaciones de repente de un plan elaborado con mucho tiempo de anticipación, etc. Bien, acá en Agile nos adaptamos mucho al cambio. ¿Ok? Todo lo que he comentado no significa que ágil, las metodologías ágiles sean un desorden, ¿no? Por el contrario, es un enfoque muy ordenado, pero basado mucho en el cambio, la evolución del proyecto y en el seguimiento constante. El valor de tener al cliente participando activamente en el equipo ayuda mucho a esta flexibilidad. ¿Ok? Vamos a graficar un poquito estos beneficios de Agile. Por ejemplo, desde el punto de vista de que imaginemos que queremos un carro. Bueno, ahí tenemos
una gráfica de Henrik Nyberg, un conocido agilista que, bueno, maneja una importante bibliografía en su haber. Y pues una de sus ilustraciones es justamente esta en la que compara un enfoque evolutivo donde, por ejemplo, tenemos el enfoque convencional. Por ejemplo, si quiero un carro, me enfoco en cada una de sus piezas, en tener listas las llantas, ponerle los ejes, tener la carrocería, el timón, el pintado, etcétera. Y recién al final puedo subirme al carro y manejarlo. Bien, si yo estoy cubriendo una necesidad de desplazamiento, por otro lado, el enfoque ágil busca tener siempre un producto funcionando que cubra esta necesidad desde el principio. Por ejemplo, no tengo un carro de principio, pero en una primera iteración puedo tener un skate, algo súper sencillo, pero ya puedo desplazarme. De repente la siguiente necesidad es, bueno, ¿sabes qué? No puedo manejar, no puedo maniobrarlo, pongámosle un timón. Se convierte en un, no sé, una especie de scooter. Luego evolucionamos, ahora tenemos una bicicleta, una moto, tenemos un motor y finalmente ya podemos tener un carro con el, aparte con el proceso de aprendizaje en el camino que vamos obteniendo. Entonces, al final yo siempre cubro la necesidad del cliente, pero le voy agregando más elementos que me permitan llegar a mi resultado final. Bien, y esto si lo traducimos desde el punto de vista de retorno de inversión, podemos llegar más claramente a entender el concepto de Agile como iterativo. O sea, no tratar de tenerlo todo desde el principio, bien, sino hacerlo crecer en iteraciones e incremental, es decir, que no construirlo todo a la vez, sino que en cada iteración vamos agregando una nueva funcionalidad. Por lo tanto, de esta forma podemos llegar al final, o sea, cambiamos el enfoque de llegar al final para llegar hasta el final para tener nuestro resultado y correr el riesgo de perder todo lo invertido en cualquier momento, como pueden ver en el primer gráfico de la izquierda, ¿no? Si en algún punto de ese proyecto, digamos, mientras no tenga mi carro listo, se termina el proyecto, se termina la plata, todo eso representa un riesgo de perderlo todo y no llegar a tener un resultado. A diferencia de ese escalonamiento, digamos, esa escalera de valor donde siempre entregamos un producto funcionando y así minimizamos el riesgo de quedarnos sin nada en caso de que ocurra cualquier situación del proyecto. ¿Ok? Bueno, entonces vamos poniéndonos un poco más en contexto sobre lo que es ágil. En algunas partes de esta presentación les mostraré algunos datos sobre el Annual State of Agile Report 2017, que muestra estadísticas de una encuesta anual a más de 20.000 personas alrededor del mundo sobre diferentes aspectos de la adopción de metodologías ágiles. Bien, como ven, el año pasado 94% de los encuestados respondieron que sus organizaciones practican Agile en diferentes medidas, ¿no? Algunos ya vienen haciéndolo desde hace ya cierto tiempo. Pueden ver el gráfico. Entonces, así como ven, esto no es nada nuevo y es importante digamos, subirse en esta ola. Es una necesidad más que un plus en estos momentos. Cuando hablemos de Agile, vamos a escuchar muchas de estas prácticas de ingeniería, como son, por ejemplo, el unit test, integración continua, estándar de codificación, refactoring, y como pueden ver, muchas son, en estas que he mencionado, son de las más utilizadas. Pueden ver refactoring, test-driven development, automated acceptance testing, continuous deployment, programación en pares, entregas sostenibles, collective code ownership, que significa que todo el equipo es dueño del código, behavior driven development y diseños emergentes, que bueno, por si acaso no lo conocen, es un enfoque que busca entregar pequeñas piezas de código funcionando que van agregando valor al negocio. Y entre el pase de una funcionalidad a otra, recién se toma el diseño para que ambas funcionen juntas o integradas. Bien, entonces, ¿cómo medimos Agile como éxito, digamos, en una organización? O sea, cómo se mide al final de su implementación. Esto también viene de este reporte. Es sobre todo en estos, digamos, el top 3, digamos, de esta encuesta es que son entregas a tiempo, es decir, los clientes están satisfechos de que se entrega a tiempo todo, de que se agrega valor al negocio y sobre todo de la satisfacción al cliente o al usuario final. Es decir, tienen el producto que quieren en el tiempo deseado y con el valor al negocio requerido. Bien, otros puntos también, la calidad del producto, eso vamos a ver, justamente en este aspecto nos vamos a enfocar. El alcance del producto, la productividad, la visibilidad que podemos tener, qué tan predecible puede ser y mejoras de proceso. Bien, como ven, también una de las metodologías más utilizadas dentro de Agile
es Scrum, utilizada por el 58% de los encuestados. Como ya les dije, eran más de 20.000 personas que trabajan en proyectos alrededor del mundo, de diferentes industrias. Bien, entonces quiere decir que hay un importante campo de trabajo acá. Scrum prácticamente, bueno, a opinión personal, digamos, utiliza todas las piezas de las metodologías ágiles de manera más ordenada y más visible. Es mi opinión personal. Por lo tanto, en esta charla nos vamos a enfocar justamente en Scrum. Y aquí voy a mostrarles el gráfico que seguramente los que ya trabajan en Scrum lo conocen. Todo esto es más un tema un poco más introductorio que desarrollado. Bien, este es el gráfico más representativo de Scrum, ya que habla sobre, por ejemplo, podemos ver que acá están los roles. A ver, un segundo. Acá está el rol del Product Owner, el rol del equipo de trabajo, el Scrum Master, siendo el Product Owner quien recoge las necesidades, las canaliza a un Product Backlog o un conjunto de historias, digamos, que conforman la definición de un sistema. Entramos en iteraciones a partir de los sprints. Bien, en cada sprint arrancamos con un sprint planning. Bien, se escogen las historias, se estiman, se asignan, arrancamos el sprint. Bien, durante el sprint tenemos reuniones diarias. Los sprints pueden durar entre 1 y 4 semanas. Estos vienen a ser las iteraciones de las que les comentaba, el valor agregado, la escalera de valor que comentamos hace un rato. Bien, diariamente podemos mostrar un update, un status update, donde todo el equipo participa, incluyendo el Product Owner. Se muestra qué hice ayer, qué haré hoy, tengo algún bloqueo. Se interactúa con el Product Owner y el Scrum Master, bueno, lo que buscan es desbloquear cualquier posible situación que interfiera con su trabajo normal, con su avance regular. Y finalmente, se tienen sprints review. Se revisa el producto, cómo va, si está cumpliendo con lo que espera el Product Owner, lo que a veces conocemos también como demos. Y pues luego se hace una retrospectiva que va más a nivel del proceso, cómo se ha trabajado, si de repente hay una iteración que mejorar, si hay que mejorar la comunicación, cualquier aspecto que permita en la siguiente iteración hacer un mejor trabajo y más eficiente, más eficaz. ¿Ok? Uno de los puntos por los cuales se ha adaptado la metodología ágil, este es un estudio que hicieron, bueno, ahí lo pueden ver en la fuente. Prácticamente estos tienen una razón a nivel organizacional, a nivel de personas, de procesos y proyectos. Específicamente, por ejemplo, a nivel organizacional es importante que exista una cultura a nivel organizacional que soporte la forma en cómo se trabaja Agile. A veces seguramente a muchos les pasa que cuando trabajan en, por ejemplo, bancos, instituciones del Estado, el cambio es un poco más complicado debido a la cantidad. Recuerdan que hablamos hace un rato de los principios de Agile, que se basaba mucho, por ejemplo, en lo que son los contratos, lo que se basa mucho en procesos predefinidos, por ahí que no te da mucha flexibilidad para manejar este tema de cambios, el tema de la evolución del producto a lo largo del tiempo. Bien, entonces por ahí puede eso representar una resistencia. Por lo tanto, Agile lo que propone es que exista una cultura que soporte esta gestión. A nivel de personas, es importante porque existe un entrenamiento de por medio, o sea, los miembros de un equipo Scrum o un equipo Agile empiezan a tener mucho más nivel, digamos, técnico para cubrir diferentes roles dentro de un equipo de trabajo. No solamente el desarrollador programa, el tester prueba, sino viene una evolución hacia un esquema donde todos pueden hacer de todo. Bien, esto también incluye pues temas de entrenamiento, colaboración, comunicación, experiencia, ¿ok? Esta colaboración, este ambiente de colaboración ayuda mucho. A nivel de proyecto, pues la definición de los tiempos, las complejidades, los costos, también es importante definir y mediante los procesos se busca que sean dinámicos, simples y como ya lo veníamos diciendo, el compartir conocimiento y basarnos en una metodología que apunte a la evolución va a mejorar tremendamente nuestras capacidades de tener una implementación de un proyecto Agile exitoso. Y ahora sí vamos evolucionando al concepto de Agile Testing Manifesto, es decir, que el testing ágil también tiene su propio manifiesto. Y ahora lo vamos a ver, que es, por ejemplo, testing a lo largo del proceso encima o en lugar de hacerlo al final. Es decir, priorizar la realización de tareas de testing desde el inicio hasta el final. Es decir, desde la definición, desde que ya tenemos una definición, podemos empezar a hacer pruebas. En lugar de esperar al final a que desarrollo te entregue un producto y recién poder testearlo.
Por otro lado, prevenir bugs sobre encontrar bugs, que es, en otras palabras, incentivar la discusión, la revisión grupal de tareas, de requerimientos, tener claras las actividades, evitar suposiciones, trabajar de la mano con el equipo de desarrollo, somos un mismo equipo de trabajo, para tener una idea clara digamos, de los ítems de trabajo, de los posibles bugs, de ciertas dificultades, de ciertas precondiciones que de repente tenemos que tener para considerar las pruebas. Y así evitamos antes de solamente dedicarnos a encontrar, a revisar y ser checkers de test cases, digamos. Bien, entender la prueba en lugar de revisar funcionalidad, que es prácticamente lo que quiere el usuario, por lo que para qué quiere o sea, explorar sus necesidades, cómo las va a utilizar con el fin de realizar pruebas que den un mejor valor agregado, un mayor valor agregado, por encima de solamente ver que estas especificaciones se cumplan. O sea, me dicen 1 más 1 igual a 2, pero ¿por qué quieres el 1 más 1? Eso es lo que quieres, de repente quieres 1 más 1.5, o sea, enfocar la mejor forma de cubrir las necesidades que son el motivo de la prueba. Construir el mejor sistema, bien, al ser un mismo equipo de trabajo no existe distinción si yo soy developer, soy tester, bien, empujar las cosas antes de destruir el sistema, es decir, colaborar a que las cosas salgan adelante. Nuestro trabajo como testers, acá muchos de repente de los que están participando, venimos de un background de testing donde cuando entramos nos dan casos de prueba y tenemos que ejecutarlos y buscar errores por donde haya, que si bien es cierto, es parte de nuestro trabajo, pero no es la actitud de ir a destruir el sistema, sino de colaborar a que el sistema sea mejor. ¿Ok? Este es un pensamiento que debe mostrarse mucho, que debe cambiarse mucho cuando uno trabaja en un equipo ágil. La calidad es responsabilidad de todo el equipo y no solo del tester. O sea, no solo porque soy tester, soy el único encargado de las pruebas y el único que me tengo que cargar con todo el proceso de calidad. No, es todo el equipo de trabajo. Aquí no hay distinción. También todos los que sabemos utilizar el sistema podemos probarlo, reportar, revisar, hacer verificaciones y así todos en conjunto colaborar con la calidad. Ok, hay otros elementos conceptuales también, como por ejemplo los principios del Agile Testing. Acá déjenme recomendarles este libro muy importante para los que quieren entrar más en detalle con los principios del Agile Testing, escrito por Lisa Crispin y Janet Gregory, también grandes propulsoras del tema ágil. Y bueno, tienen esta edición que se enfoca en la parte del testing. Ellas también proveen unos principios que también son importantes de revisar. Por ejemplo, proveer feedback de forma continua, o sea, saber expresar los requisitos del cliente en forma de test, es decir, traducir estas necesidades en pruebas, entregar valor al cliente, tener la visión global del proyecto, posibilitar la comunicación cara a cara, es decir, si tengo que comunicarme con alguien, voy, lo busco y le hablo y le digo las cosas, en vez de, por ejemplo, por ahí solamente mandar un correíto o algo más frío. La interacción es muy importante en el tema ágil. Tener coraje también para poder decir al equipo algo que de repente no es correcto, tener valor o coraje. Hacerlo sencillo, mantenerlo simple, o sea, hacer que las pruebas más simples sean posibles de tal manera que verifiquen de la mejor y más fácil manera las funcionalidades que satisfagan las exigencias del cliente respecto a la calidad del producto. Bien, practicar la mejora continua, es decir, buscar nuevas formas de ayudar al equipo. Ahí es un punto muy importante para nosotros como profesionales dentro del mundo del testing, el aprender siempre nuevas maneras de sacar adelante nuestras pruebas, de repente autocapacitación en herramientas de automatización, el conocer temas de testing exploratorio, leer artículos, estar en onda de repente con las nuevas tecnologías, estar actualizado con libros, blogs, obtener nuevas ideas, autocapacitarse. Todo eso ayuda mucho a que nosotros tengamos la flexibilidad suficiente para buscar en mejor detalle cualquier posible efecto. Responder al cambio. O sea, por ejemplo, aquí en este punto, por ejemplo, si quiero enfatizar que el papel de la automatización ayuda mucho a responder al cambio, porque al hacer pruebas manuales todo el tiempo, podríamos tener problemas ante los cambios. Es decir, testear un cambio manual ante un set de casos de prueba que ya tenemos de repente muy grande es muy complicado. Por ahí que la automatización puede ayudar a que eso sea mucho más eficiente. Autoorganizarse, bien, centrarse en las personas, nuevamente el tema de las personas es muy importante y pues disfrutar porque es lo que nos gusta,
Bien, al tener un esquema de colaboración, al tener una forma de trabajo donde hay mucha comunicación, lo único que te queda es, digamos, tener un buen ambiente de trabajo, tener un bonito lugar para trabajar y desenvolverse. El proceso de ágil QA, bien dibujado de manera genérica, pues mientras tengamos trabajo pendiente por cerrar, todas estas tareas se realizan diariamente. ¿Ok? Se arranca con la interacción a la aplicación, al equipo de trabajo, se escriben escenarios de prueba, se implementa la funcionalidad, se diseñan los casos de integración, de aceptación, se hace un despliegue donde se corren eventualmente las pruebas de integración, se hace la prueba como tal, se ejecutan las pruebas, ¿no? Despliegue las pruebas, se reporta nuestro estado, para eso están las Daily Scrum Meetings, se reporta el estado, bien, y seguimos trabajando mientras tengamos tareas en nuestro backlog. Las pruebas de sistema, a su vez, una vez que el sistema ya está integrado y presto para en su respectivo ambiente de pruebas, se pueden ya correr al final digamos, de todas las iteraciones. ¿Ok? Esto es un proceso referencial, no quiere decir que sea cerrado y único. Cada equipo de trabajo puede tener su propia implementación. Esto es solamente una recomendación, pero que considera muchos de estos aspectos. Por ejemplo, aquí no está explícitamente dicho lo de las pruebas unitarias, ya que van implícitas en la tarea de desarrollo que se realiza de manera paralela. ¿Ok? Bueno, entonces, ya habiendo dicho todo esto, vamos a hablar un poco más del proceso dentro de Scrum. Y pues acá el punto importante es seguirle ritmo al equipo de trabajo, en particular a, los nuevos, a las nuevas funcionalidades por ahí que devuelve desarrollo. Entonces, puede llegar a ser vertiginoso este ritmo de trabajo. Puede que se nos acumulen muchas cosas y justamente por eso es que hay que tener cuidado y manejar cada una de las etapas del proceso de manera razonable. Ahí vamos a encontrar que hay muchas situaciones que ya con uno con la experiencia puede aprender, que a veces pasan, que no las tenías planificadas, etcétera. Y bueno, vamos a verlo. Arrancamos con la planificación y ahí nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan detallada debe ser nuestra documentación para iniciar una correcta planificación? Bien, ¿la documentación detallada es importante? Sí, claro. ¿Siempre la tendremos detallada? No. En la realidad vamos a tener que batallar mucho aquí, ya que al final es el input más importante para iniciar un correcto diseño, para hacer una adecuada estimación, obviamente no podemos analizar si no lo tenemos claro, y para, pues, sobre todo el tema de estimación. Sin embargo, debemos apelar a un trabajo colaborativo, es decir, tenemos al Product Owner cerca y podemos sacar ese tipo de dudas adelante y ser siempre transparente con la forma en la que estas necesidades se transcriben en la aplicación y cómo nosotros la vamos a probar. Lo positivo de Ágil es que al ser un proceso evolutivo, eh, podemos como fácilmente adaptarnos a los cambios, agregar definiciones, digamos, on the fly, en el momento, mediante, por ejemplo, tareas que a veces pueden complementar la definición de historias a nivel técnico. ¿Ok? Pues durante un análisis que se hacen de las tareas en la planning se pueden capturar también incongruencias, contrariedades, definiciones no claras. Y esto, aunque no lo crean, ya representa pruebas estáticas, pruebas de revisión, que podemos decir que ya las estamos ejecutando. Respecto a la priorización, sí, es muy importante conocer desde el punto de vista de negocio, cuáles son los features, cuáles son las características del sistema más importantes, relevantes, impactantes o riesgosas. Bien, para eso tenemos la figura del Product Owner que constantemente nos puede retroalimentar en este aspecto. Es importantísimo tener esto claro porque eventualmente en cualquier situación donde tengamos que definir cuál es lo que se tiene que probar y por un motivo de tiempo tengamos que dejar cosas afuera, lo prioritario, lo crítico, lo de alta prioridad bloqueante, debe estar sí o sí dentro de nuestro set de pruebas. Estimación basada en puntos, bueno, esto es más un tema de Scrum en general que testing en sí, pero solamente déjenme contarles que alrededor de esto, cuando yo entré en el tema ágil, tuve muchísimos problemas y dudas en realidad sobre cómo estima testing sus tareas. Ya vamos a verlo justamente en la siguiente diapositiva, pero les quiero adelantar que pues las tareas tienen que ser definidas, bueno, mejor lo pasamos de una vez, ya que estamos ahí. Las tareas tienen que ser definidas, las tareas de testing tienen que ser definidas dentro del commitment general del equipo dentro de un sprint. Por ejemplo, acá, bueno, nuevamente haciendo referencia a las fuentes con las que estoy trabajando,
Esta es una también muy importante bibliografía que se llama Growing Agile de Karen Greaves y Samantha Lane, que nos propone que efectivamente las pruebas en ágil no deberíamos verlas como una fase, es decir, por ahí algunos han visto algo parecido a esto, ¿no? A este gráfico, a este dibujo acá bastante sencillo. Por ejemplo, no sé si han usado por ahí un Jira, un Trello, donde ven las tareas y van avanzando a lo largo de un flujo de trabajo, donde normalmente testing es una de las etapas. ¿Está mal? No, no está mal, es correcto, es una forma de verlo que también es válida, porque de repente si estamos trabajando solamente con ítems de desarrollo, va a llegar un momento donde llegan a las pruebas, bien, antes de poder cerrarse. Pero el enfoque que uno debe tener de las pruebas es que no es una fase, sino que es una actividad que forma parte de, digamos, el conjunto de actividades que son propias del equipo de trabajo. Es decir, somos parte de un equipo de trabajo que responde a diferentes tareas y dentro de esas tareas están las tareas de prueba. Bien, esa es la idea que quería comentarles. Bien, por otro lado, vamos hablando de, perdón, ¿qué debe contener una estrategia en el testing ágil? Pues hay muchos elementos, pues, que debe tener sobre todo los principales, por ejemplo, tener guías estándar, en la que consideremos que la calidad es responsabilidad de todos los miembros del equipo, donde definamos cómo se lleva a cabo la gestión de las pruebas propiamente, una estrategia de requerimientos, es decir, cómo manejamos las prioridades, en el caso pues, de los risk-based testing, ¿no? Pruebas basadas en riesgos, este enfoque lo podemos definir acá. Por ejemplo, cuando hablamos de calidad de objetivos de la prueba, ahí tenemos que, respecto a cómo cubrimos los aspectos funcionales y no funcionales de la aplicación, recordemos que la ISO 9126, que es el estándar internacional para la evaluación de calidad de software, nos define diferentes aspectos dentro del ámbito funcional, como son la adecuación, la exactitud, interoperabilidad, la seguridad, ¿ok? Y también los aspectos no funcionales, que son la fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, ¿ok? Tenemos que definir un alcance, es decir, qué tanto vamos a hacer con nuestras pruebas, hasta dónde van a llegar nuestros test unitarios, qué porcentaje esperamos, definir de repente nuestros criterios de salida, ¿bien? ¿Qué van a abarcar nuestras pruebas de integración, conversión de datos, pruebas end-to-end, pruebas de seguridad, performance, regresión, etcétera? Por ejemplo, otro aspecto importante es la estrategia de diseños de pruebas, es decir, por ejemplo, técnicas basadas en especificación, como las técnicas de black box, caja negra, ¿no? Por ahí, los que conocen, los que han visto ISTQB, las clases de equivalencia, los valores límites, tabla de decisión, transición de estado, etcétera. Técnicas basadas en estructura, como, bueno, cobertura de sentencia, condición, rama, esas son técnicas de caja blanca, y las basadas en la experiencia, que es el exploratory testing, por ejemplo. Luego, por otro lado, tenemos cómo vamos a manejar los ambientes de prueba. ¿Ok? Todos estos elementos son importantes. El ambiente de prueba, ejecución de pruebas. Bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y avanzamos y vemos que en la parte de diseño también podemos tener algunas situaciones. Debemos ir a la par de desarrollo, por supuesto. Ni bien terminamos la planning, desarrollo va por su lado a avanzar sus nuevos features y nosotros ya estamos diseñando. Obviamente asegurándonos que ambos nos vayamos con la misma idea de la funcionalidad. Al decir la misma idea de la funcionalidad es, yo de antemano ya le puedo decir al desarrollador qué voy a probar. Y esto ya nos va a llevar luego a una definición del, por ejemplo, el Test Driven Development o el Behavior Driven Development, que ya lo vamos a ver luego. Necesito requerimientos totalmente definidos. Esto un poco también repite la pregunta anterior. Sí, y esta definición, como les decía, debe adecuarse a lo que el Product Owner espera de la aplicación. Automatización temprana, por supuesto. Desde ya estamos automatizando. Es decir, desarrollo ya está automatizando pruebas unitarias. Nosotros ya estamos automatizando las pruebas de integración y las pruebas funcionales del sistema, las pruebas UI. Bien, ¿cómo organizo y mantengo mi test suite? Y esto es un tema muy recurrente, sobre todo si estamos hablando de una situación de cambios constantes y de evolución en los requerimientos. Ustedes saben que tiene que haber una matriz de seguimiento, una matriz de trazabilidad entre el requerimiento y los casos de prueba que lo cubren. Entonces, a eso nos lleva a lo siguiente, pues que un test case es normalmente la base de nuestro
de nuestro trabajo en realidad como testers, porque es la que nos da todas las guías sobre lo que esperamos que la aplicación contenga, ¿bien? O que cierta porción de la aplicación cumpla. Entonces, esa información relacionada a cada test case tiene una serie de elementos, como ven, su estructura, de qué forma parte, cuándo debe ejecutarse, cuando hay bugs hay que relacionarlos, qué recomendaciones de mejora pueden haber, cuáles son las precondiciones, cuáles son los elementos de ejecución a considerar, qué se debe observar de sus resultados y pues información adicional que nos permita tener una visión más clara del caso que estamos ejecutando. Pero esto a su vez nos puede llevar a diferentes situaciones. Por ejemplo, el hecho de que nosotros trabajemos con diferentes herramientas, diferentes repositorios. Por ejemplo, muchos lo hacen con Excel, otras personas también por ahí lo pueden hacer con, tenemos el TestRail, por ahí tenemos el TestLink, por ahí tenemos el Baxilla, qué sé yo. Cualquier herramienta que ustedes utilicen, al final, cuando estos cambios se dan, es decir, estamos hablando de ágil, estamos hablando de que los requerimientos evolucionan, mantener todo eso puede ser un dolor de cabeza. Puede ser un dolor de cabeza porque estamos hablando de todos los casos de prueba que son afectados por una disfuncionalidad actualizada, que tenemos que entrar a cambiar todos los casos de prueba, que ir a ver, ir a encontrarlos en las suites que tenemos, a actualizar la documentación, etcétera. Entonces, esto puede ser un dolor de cabeza. Por lo tanto, también en Ágil se proponen una serie de, digamos, formas más ligeras de poder abarcar la definición de un test de las pruebas. Bien, por ejemplo, tenemos los checklists, tenemos mapas mentales, el exploratory testing, que es un tema muy importante y en el que nos vamos a enfocar un poquito más. Por ejemplo, el exploratory testing nos dice que es importante, mientras uno utiliza la aplicación, vamos aprendiendo y vamos analizando y vamos diseñando. Entonces, es una ida y vuelta entre que yo aprendo, bien, mientras me baso también un poco en mi experiencia, voy ejecutando, voy analizando y a su vez voy diseñando. Entonces todo esto se empieza a dar a la vez y así retroalimento mi propio conocimiento y seguimos avanzando en la aplicación. Entonces al final yo puedo saber qué probar, cómo lo voy probando, cómo encuentro un defecto, puedo llegar a los defectos sin de repente tener una documentación de la aplicación. Bien, puedo tener descripciones breves en lugar de test cases, puedo ejecutar los tests, reunir información, capturar resultados y al final hacer una vuelta sobre el aprendizaje que voy llevando del producto y qué aprendí de las pruebas y cómo puedo ayudar a que eventualmente el proceso mejore. Y ahí vamos a ver también sobre otro esquema de desarrollo basado en pruebas, en comportamientos, en acceptance testing, en features. Bien, que estos son también conceptos bastante utilizados en el testing ágil. Bien, por ejemplo, vamos a ver este Test Driven Development. Por ahí ustedes si pueden entrar YouTube o en diferentes fuentes de información. Hay un señor, el señor Robert Martin, más conocido como el Uncle Bob, quien tiene muy interesantes tutoriales sobre cómo se maneja este esquema de trabajo. Es decir, no es propiamente orientado a testers, porque más lo utilizan las personas que están dedicadas al desarrollo en sí, a la codificación de los features, pero sí requiere una importante interacción con el equipo de testing porque se inicia primero con la creación de test cases. Es decir, yo tengo un test case y llamo a, por ejemplo, un método que todavía no existe. Por lo tanto, mi test case va a fallar. Luego yo implemento este método hasta que el test pase. Y finalmente hago un refactor para que, digamos, en caso de que empiece a tener problemas de repetición de código, todo esto se pueda limpiar. Y así, después de que ya pasó este test case, hago el siguiente. Y así voy agregando diferentes funcionalidades basadas en las pruebas que van a hacer que crezca mi aplicación. Entonces, al final, yo voy a tener un código con sus respectivos test cases ya creados, incluso antes de yo haber terminado la codificación. Si bien en este esquema se usa mucho, se utiliza principalmente en pruebas unitarias, que es el nivel más básico de las pruebas en desarrollo, nos da una visión más grande cuando ya empezamos a tomar el siguiente esquema de trabajo, que es el Behavior Driven Development,
Muchos de repente que han trabajado en esquemas ágiles saben que la definición de una historia es la siguiente, ¿no? As a role, I want to activity, so that business value. Es decir, yo tengo un rol del sistema que tiene que cumplir una actividad de tal forma que cubra una necesidad. Bien, y esto es una historia de usuario, una user story. Por lo tanto, yo también puedo tener un símil que es un escenario con el cual yo puedo probar que esta historia funcione correctamente. Es decir, dado un contexto, given, when, then, dado un contexto, when un evento sucede, then, outcome. Es decir, prácticamente le doy la precondición, le doy la acción y le doy el resultado esperado. Eso es en otras palabras. Y de esta forma yo también puedo definir escenarios, en este caso, que ya van más orientados, por ejemplo, a una prueba de aceptación o una prueba de sistema, donde yo igualmente itero estos requerimientos de la misma forma como lo hice con mis pruebas unitarias a través de los escenarios. Es decir, primero un escenario no va a funcionar hasta que sea implementada la funcionalidad, recién puedo decir, por ejemplo, que está en verde y eventualmente pasa a el color azul, que es el refactor, cuando las funcionalidades vayan creciendo y eventualmente un refactor a nivel general del sistema se vaya realizando. Entonces, como ven, es similar. Yo tengo mi TDD interno, que escribo un test case fallido, hago que pase a un refactor, paso a través de los ciclos, igual cumplo con lo mismo. El feature test primero va a fallar, voy a hacer que funcione y luego voy a refactorizar. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma de escribirlo. Como pueden ver, ¿cuál es la forma de verificar que eventualmente estoy cumpliendo con los features que vienen dados por las historias de usuario a través de las demos? Y para eso tenemos al Product Owner, que pues es quien debe, digamos, liderar este esfuerzo. Bien, ahora vamos a pasar un poco a la parte de ejecución, para ya no nos queda mucho tiempo para luego dar espacio a las preguntas. ¿Qué tanto debo probar? ¿Debo probar todo? ¿Con qué frecuencia debo ejecutar mis pruebas? ¿Cómo afrontar la entrega continua? Todas estas preguntas nos van a llegar casi de golpe una vez que entramos en un proyecto de desarrollo basado en esquemas ágiles. Y ciertamente hay herramientas, hay técnicas, hay frameworks que nos van a permitir manejar esto más fácilmente, de manera más sencilla, más visible para todo el equipo de trabajo. Y aquí quiero presentarles, en caso no la conozcan, justamente primero vamos a ver uno de los patrones tradicionales como antes se trabajaba. Como les decía, este antipatrón más conocido como el cono de helado, teníamos las pruebas unitarias muy básicas, pruebas de integración que por ahí le apuntaban a los servicios nada más, automatizábamos pruebas funcionales a la UI y todo nuestro grueso de trabajo, nuestro grueso de esfuerzo se iba a las pruebas manuales. Pero esto tiene que pasar a un esquema ágil donde hay otros aspectos que se consideran más importantes. Como le dije, por ejemplo, trabajar con esquemas basados en TDD, en Testing Driven Development. Por ejemplo, tenemos que el unit test es la base de la automatización de pruebas. Y aquí toco este concepto que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Encima de eso tenemos test de integración, test de aceptación, test automatizados, como ven, ya son menos, ya son pocos. Y encima de eso, en la última parte de nuestra pirámide, tenemos las pruebas de seguridad y de performance. Y si bien es cierto, no podemos quitar el trabajo manual, solamente debe ser, digamos, a nivel exploratorio, a nivel, digamos, de que siempre tiene que haber un ojo humano basado en criterios que tiene que llevar a cabo el proceso de pruebas, pero que tiene que ser mínimo comparado con todo lo que ya se cubrió de manera automatizada. Por ahí tenemos un tema muy importante respecto a lo que son los cuadrantes del testing ágil, donde tenemos 4 elementos importantes, es decir, las 4 visiones que tiene el testing ágil, que es soportar al equipo a través del uso de herramientas y de técnicas, afrontar el negocio, afrontar la criticidad del producto y la parte tecnológica. Y como ven, estos 4 cuadrantes nos definen, por ejemplo, cuáles de los tipos de pruebas pueden enfocarse de manera manual o automatizada. Por ejemplo, las pruebas manuales, normalmente el test exploratorio es manual, ¿no? Los escenarios de prueba, las pruebas de usabilidad, las pruebas de aceptación de usuario o del cliente, bien, son normalmente manuales.
Igualmente, cuando ya empezamos a utilizar herramientas de automatización, cuando afrontamos la parte de negocio, pero a la vez aportamos al equipo para que hagan proveer resultados más rápidos, tenemos las pruebas funcionales. Las que son totalmente automatizadas, bien, son por ejemplo las pruebas unitarias, las pruebas de cobertura, ¿no? Las pruebas estáticas, por ejemplo. Y finalmente las que sí requieren herramientas especiales, por ejemplo las pruebas de performance, de carga, de seguridad, que ya se utilizan con técnicas más avanzadas de testing. Para entrar en el tema de automatización, tenemos que decir primero que todo esfuerzo de automatización normalmente inicia siendo más elevado que la ejecución manual. Es decir, yo puedo inmediatamente resolver un caso manual, tener un caso de prueba manual y proveer resultados inmediatamente. Sin embargo, al automatizarlos, yo tengo un esfuerzo previo que se traduce en lo que es la creación de repente de los scripts, levantar todo el ambiente de pruebas para la ejecución automatizada. Sin embargo, llega un punto en el cual las pruebas automatizadas no requieren de mayor esfuerzo y comparándolas con las pruebas manuales que prácticamente vienen a escalonar el mismo esfuerzo en cada iteración, yo puedo tener un punto de equilibrio a partir del cual las pruebas automatizadas representan un beneficio sustancial. Y eventualmente hay ciertos problemas al automatizar, pues que no tenemos, las empresas, esto también se basa en la encuesta que les mostré anteriormente, que las empresas de repente no se adaptan a una herramienta de automatización, que pueden afrontar ciertos problemas con la disponibilidad de la data, del ambiente, que de repente la metodología no soporta las pruebas automatizadas, que hay dificultades para integrar las diferentes herramientas de automatización, y todo este tipo de cosas que suelen pasar en los equipos de trabajo. Por lo tanto, siempre tiene que haber un análisis correcto basado en el costo-beneficio, en el análisis ROI, Return of Investment, donde podamos, obviamente, también con una prueba de concepto de repente por ahí de por medio, saber que la herramienta es la correcta, que va con nuestros procesos, que nos permite escalar la data, que nos permite tener un buen soporte y pues obviamente que contamos con la gente que sea capaz de trabajar sobre ella. Es por eso que uno de los puntos importantes, que era la capacitación constante, era justamente este perfil técnico que tienen que tener los testers dentro de un equipo ágil. Bien, ¿y cómo aprovechamos? Como les decía, ya lo había mencionado, analizar cuál es la herramienta correcta a través de, por ejemplo, pruebas de concepto, pruebas de adherencia, organizar correctamente la data, adoptar esquemas de trabajo basados en la reutilización, trabajar con herramientas integrables. Se recomienda mucho, y bueno, yo lo comento desde ya acá en Bellatrix, por ejemplo, utilizamos mucho lo que son open source, debido a, pues, en primer lugar, la parte económica del lado de la inversión que tiene que hacer un proyecto es sustancialmente menor. Y existen actualmente muchas herramientas que cubren muchas de las necesidades. Por lo tanto, son normalmente las más utilizadas. Cierto que hay que tener mucho cuidado con que no porque sea gratis, no porque diga o aparente tener todo, es la mejor para mí. Yo tengo que buscar algo que se adapte a mí y no uno adaptarse a la herramienta. Bien, hay que buscar tener una estabilidad en la aplicación que vamos a probar, es decir, mandarnos a hacer una prueba automatizada sobre una aplicación que tiene muchos defectos puede ser contraproducente. Tiene que haber una correcta gestión de conocimiento, es decir, las personas que van a utilizarla, y tiene que haber un rol híbrido entre el tester funcional y el automatizador. Es decir, cuando hablamos de un trabajo en un equipo ágil que trabaja con automatización, sí o sí, todos tienen que saber automatizar. Todos tienen que saber automatizar y hacer las pruebas. Eso de tener un tester manual y un automatizador en un equipo ágil es muy difícil, nada recomendable, porque al final las pruebas es el manejo de todos, como habíamos dicho en uno de los principios del testing, ¿ok? Y al utilizar herramientas que nos permitan dar valor a las pruebas, darle mayor eficiencia, flexibilidad, mantenibilidad y sobre todo ir a la par con los cambios, es importante que todos tengan estos perfiles. Y ahí justamente viene uno de los conceptos que ahora se manejan mucho, que es la integración continua. Tenemos un equipo de trabajo, un equipo de desarrollo que está avanzando y que siempre provee nuevos cambios, nuevos features de código. Entran estos a un source control y se ejecuta un proceso de integración continua para luego desplegarse en diferentes ambientes. Muchos seguro están familiarizados con el hecho de tener un ambiente de testing, un ambiente QA, un ambiente staging previo a producción,
Esto pasando por una aprobación previa, por hacer unas pruebas de sistema basadas en el ambiente en el cual elijamos y finalmente hacer un despliegue en producción. Esta es otra forma de verlo, donde pues se hace siempre un checkout a los servidores de buildeo. Bien, se reportan los resultados, estos resultados inmediatamente son notificados al equipo de trabajo. Tenemos un servidor de integración continua que prácticamente maneja una serie de etapas, una serie de tareas automatizadas que nos permiten finalmente tener un ambiente desplegado y ejecutar nuestras pruebas. De tal forma que el resultado de estas pruebas, una vez desplegado el ambiente, o en caso de que no se llegue a desplegar el ambiente por algún problema de integración, queda notificado y automáticamente el equipo ya responde en el momento al cambio. Por ejemplo, les cuento un poco mi experiencia acá. Yo trabajo con un equipo que tiene un despliegue diario y por lo tanto día a día podemos darle un seguimiento de dónde se inyectó un error, por ahí qué cambio hizo que otra funcionalidad que ya estaba funcionando, digamos, trabajando bien, falle y así dar por ejemplo, hacer una reversión de los cambios en caso de que sea necesario. Y finalmente, cuando ya funciona bien, poder hacer una entrega correcta, ¿no? De repente hacer un pase de producción o algo similar. Acá vamos a mostrar algunas herramientas que de repente pueden soportar esta integración. Por ejemplo, el que menos conoce Git, ¿no? Ha utilizado esto como herramientas de checkout y digamos, herramienta de colaboración. Bueno, las herramientas de buildeo que todos conocen, de repente Maven, Ant, Bundler. Tenemos las pruebas unitarias que se tienen que generar en ese momento. Quality Control, aquí hay las pruebas estáticas, por ejemplo, son un Sonar Cube, un Fortify, es decir, que analizan la cobertura, analizan diferentes elementos estáticos que cumplan ciertos estándares de código. Fortify en el caso de seguridad, ¿no? Explora ciertas vulnerabilidades del sistema. Bien, luego aquí se hacen justamente los sanity checks, se hace un despliegue a los ambientes de testing, se hace un fetch con los últimos cambios, es decir, se analiza qué cambios están realizándose, si se aceptan o si alguno está modificando algo que ya estaba hecho antes. Se hacen las pruebas de integración, ya hay ciertos frameworks, por ejemplo, Selenium WebDriver, SOSLab, Cucumber, JUnit. Bueno, estos son como que un grupo de herramientas que a veces trabajan juntas, ¿no? Para ejecutar estas pruebas de integración o pruebas funcionales incluso. Se hace el packaging, se hace se ponen listos los builds, bien, se guardan los paquetes binarios válidos. Por último, la configuración, la gestión de la configuración y las herramientas de despliegue entran a ejecutarse. Por ejemplo, tienen un Live Rebel, un Puppet, un Chef, un Rundeck, ¿bien? Se hace un despliegue en preproducción, se hacen las pruebas de aceptación sobre estos ambientes y finalmente se despliega en ambientes ya de producción. ¿Ok? A través de diferentes servicios como por ejemplo son VMware, Amazon Web Services, OpenStack. Bien, por otro lado, las pruebas no funcionales también se soportan a través o a partir de cuando la aplicación ya se tiene, digamos, lista, como habíamos hablado hace un momento, en la pirámide, donde habíamos mostrado que prácticamente al top de la pirámide encontramos que ya se pueden ejecutar ciertas pruebas no funcionales, sobre todo las de carga, volumen, estrés, estabilidad, perdón. Pruebas de configuración, de seguridad, usabilidad, bien, esas ya son una vez que se ha desplegado los ambientes de pruebas. Finalmente, tenemos las reviews y demos, que si bien la parte técnica es importante, también la parte humana para saber cómo seguir adelante, cómo mejorar el proceso, es muy importante también. Entonces ahí también van a haber algunas situaciones como, pues, la demo la debe llevar a cabo el Scrum Master, o sea, como siempre quien la maneja. Se considera disculpen, la demo la debe, si bien correr el Scrum Master, se recomienda mucho que la lleve a cabo en la ejecución en sí los testers, justamente porque es por ellos, por quien ha pasado la prueba final y es quienes tienen la última versión de la aplicación que se puede demostrar al Product Owner. ¿Se puede manejar la aparición de nuevos requerimientos en ese momento? Sí, puede que el Product Owner no quede conforme, que necesite algún ajuste, alguna mejora. ¿Y qué tan técnica debe ser? Pues lo suficientemente
técnica para que los involucrados puedan aclarar cualquier duda al respecto que tengan. Algunas de las herramientas de gestión más utilizadas en el tema ágil, muchísimo utilizan el Jira de Atlassian, es una de las más utilizadas, pues Excel, lo más básico, el Team Foundation Server de Microsoft, el Project para pues dar seguimiento a las tareas, Version 1, Google Docs, etc. Bien, algunos seguro conocen acá varios como el ALM, Baxilla, Rational Team Concert, etc. Axosoft, ¿no? Como la herramienta Trello, que ya se está usando mucho más. Y bueno, solamente para cerrar ya el equipo de trabajo, nuevamente recalcar que es importante la comunicación, que es importante el aprendizaje continuo, que hay que tener mucha atención en los detalles, en los cambios, que ahora trabajamos en un esquema global donde hay equipos que no siempre están a tu costado, pueden estar en otro país, al otro lado del mundo, hay que manejar idiomas, es importante conocer, sobre todo, por ejemplo, el inglés. Acá en Bellatrix utilizamos mucho el inglés, obviamente de manera normal al contactarnos con clientes americanos, ¿no? O de cualquier parte del mundo, en realidad, que usan el inglés como el idioma estándar. La calidad continua que ya habíamos visto que es importante, la automatización para el manejo de la data, para la regresión, para asegurarnos de que siempre el producto tenga la calidad requerida. Y bueno, la tendencia de full stack tester, que debe manejar pruebas técnicas, debe conocer conceptos de desarrollo, debe poder también interactuar con la aplicación a nivel de código, a nivel de logs, a nivel de servicios. Y bueno, una pregunta acá que quedó es si el rol del tester está condenado a desaparecer. Y pues hay diferentes posiciones respecto a eso, ¿no? Todo depende de qué tan maduro sea el equipo. Yo creo que la especialización es importante. Si bien todos pueden hacer de todo, es muy bueno que la gente se empodere de un tema en específico, porque para eso están los especialistas, y los especialistas pueden entrar y ahondar más en los detalles de ciertas técnicas. Es importante la sinergia de los perfiles específicos y que cada persona se sienta cómoda en un área en particular. A veces hacer todo de todos puede llegar a estresar a las personas. Entonces, lo importante acá es sacar lo mejor de las personas. Y bueno, hasta ahí es mi parte de presentación. Ahora quedo a la espera de sus preguntas. Bien, Alex, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a ver qué preguntas llegan gracias a las personas que están aquí conectadas con nosotros. Bueno, solamente hasta ahora agradecerles. Bueno, se ha extendido un poco el webinar, pero ha sido justamente porque este tema es muy amplio, hay muchas cosas que hablar y de repente pueda dar de repente para una segunda parte. Así que nada, agradecerles a todos por su presencia. Me dan unos segundos que vamos revisando las preguntas que están llegando. A ver, veamos. Bueno, una de las preguntas que han llegado es la siguiente. ¿Cuáles son los pasos a seguir para implementar un proceso de integración continua? A ver, bueno, integración continua, bueno, de repente expliqué muy rápido, es todo un tema muy extenso en sí, pero voy a responderlo así bastante, digamos, genérico. Por ejemplo, primero se tiene que definir un pipeline, es decir, un conjunto de etapas por las que pasa el software en su proceso de construcción y despliegue, y estas tareas se automatizan. Por ejemplo, que cuando se sube un código a un repositorio de control de versiones, este se descargue y se compile, ¿no? Bueno, para esto se requiere tener foco en por ejemplo, controlar las pruebas unitarias, de tal forma que al momento de hacer esta compilación las pruebas se ejecuten. Luego también, por ejemplo, podemos definir el entorno en el que deseamos desplegar el código, ¿no? Quizás sea un entorno de pruebas donde podamos hacer ejecución de las pruebas de sistema y pues una vez que se despliegue este entorno, ejecutar ya las pruebas que quieras. Es importante definir que en cada sección del código bueno, que cada sección de código puede ir a un entorno u otro. Y si en algún punto no pasa el código, ahí es donde el equipo debe establecer una estrategia para cómo resolver el error, cómo comunicarlo y cómo, digamos, trabajar ya un procedimiento de resolución, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay equipos que utilizan el esquema del triage, es decir, pasan por un análisis de prioridad, lo asignan a alguien, etcétera, y esto entra como parte de su tarea de mantenimiento dentro de las tareas de desarrollo normal. Y ahí el testing es súper importante para
darle seguimiento a estos bugs, por ejemplo, ¿no? Si es que hubiera alguno. Al integrar implícitamente estamos hablando de un repositorio de control de versiones, ¿no? Hasta no juntar el código de todo el equipo y hacerlo correr, no vamos a ver los errores que puedan existir, ¿no? Y si bien, bueno, por ahí hay algunos requisitos importantes para la integración continua, puedes tener un repositorio de código, tener un sistema de construcción automatizado de tareas, ¿no? Por ejemplo, la compilación y despliegue automático, tener commits diarios, ¿no? Tener pruebas unitarias súper importante y finalmente, pues, obviamente un servidor de integración. Los más usados son por ahí Jenkins, bueno, lo que era Hudson, Team Foundation Server, etcétera. Gracias, Alex. Bueno, acá tenemos otras preguntas de las personas que han estado llegando desde temprano. Miguel Aliaga pregunta, ¿cómo se documenta en Ágil? ¿Basta con los user stories? No, a ver, la documentación implica toda una serie de elementos que no necesariamente son las user stories. Voy a contar un poco desde mi experiencia. El concepto de documentación es un poco, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Ambiguo, si se puede decir, porque si hablamos de la documentación de requerimientos, sí se tienen las user stories como referencias, pero también hablamos de documentación anexa, de documentación, como se puede decir, que enriquezca ciertos detalles técnicos de lo que se espera. Por ejemplo, actualmente en el proyecto en el que yo trabajo, trabajamos con la suite de Atlassian. En este caso con Jira para, por ejemplo, documentar las user stories. Y por el otro lado tenemos las wikis o el Confluence, que se utiliza para tener lo que se llaman como unas wikis, o sea, documentos online que también son colaborativos, es decir, que también pueden ser modificados por diferentes miembros del equipo, donde se documentan otros aspectos, es decir, por ejemplo, ciertos manuales técnicos, ciertos procedimientos estándar que, por ejemplo, se llevan para desarrollar ciertas cosas, ciertos estándares de código, o por ahí documentar, por ejemplo, ciertos flujos de trabajo dentro de una aplicación, etcétera, que al final son referencia que también se utiliza para que el equipo de trabajo pueda desarrollar y probar, por lo tanto, también. Bien, Alex, muchas gracias. Acá hay una pregunta que se relaciona un poco con esto de la documentación, me dice. ¿La documentación es considerada dentro del desarrollo ágil? Sí, por supuesto. A ver, si estamos hablando de documentar un proceso, todo en Ágil, al menos en Scrum en particular, debe ser considerado una tarea. Si por ahí hacer un manual de usuario es una tarea porque le invertimos tiempo, le invertimos esfuerzo, eso debe traquearse como una tarea dentro del backlog. Recuerdan que hace un momento mostramos que el Product Owner define un backlog de tareas, es decir, un grupo de tareas que se van a ir tomando por sprints, es decir, un grupo de tareas se van a ir tomando en un sprint, otro grupo en otro sprint, así sucesivamente hasta acabar con todo. Dentro de ese grupo de tareas tienen que haber tareas de documentación propiamente dichas. Es decir, por ejemplo, como les decía, si hay un manual por ahí que se tiene que crear para hacer que sirva de input, por ejemplo, un manual de instalación de un servidor que sirve para que otras personas de otros equipos puedan hacer pruebas de integración con la aplicación que estamos trabajando, que es lo que me pasa de nuevo, entonces eso es una tarea más que debe entrar a la planificación, que debe pasar también por un proceso, entre comillas, de desarrollo, que no es más que escribirla, ¿bien? Y por un proceso también de verificación, o en este caso serían las pruebas, que no es más que validar o verificar, perdón, que efectivamente se cumple, ¿no? Que de repente lo escrito ahí en ese manual de instalación sea lo correcto, que de repente referencie los, qué sé yo, por ejemplo, los métodos o las tareas adecuadamente, ¿no? Entonces, sí, es una tarea adicional que debe manejarse en Scrum. No confundan que Scrum, la documentación no existe, eso es falso. La documentación existe, se tiene que hacer, pero la diferencia con metodologías tradicionales es que no nos llenamos de, por ahí, repositorios donde hay Words de 200 páginas, donde por ahí están todos los casos de uso, y dentro de esos casos de uso, por ahí hay requerimientos muy específicos sobre cómo funcionan algunas cosas. No, acá la documentación es un elemento más vivo, es más colaborativo. El Product Owner puede cambiar esa documentación a lo largo del mismo proyecto. Y al hacer estos cambios en la documentación, en los requerimientos, también entran de nuevo al backlog y entran de nuevo al sprint para que se desarrollen y el equipo haga estas adaptaciones como si fueran tareas nuevas. Bien, Alex, gracias. Acá hay otra pregunta que también me parece que tiene que ver con la documentación. Respecto a esto, a esta técnica de la documentación, ¿qué se recomienda utilizar? Casos de uso, diagramas de clase, etcétera. A ver, respecto a la documentación técnica, ¿qué se recomienda utilizar?
Bueno, eso ya viene mucho definido por el equipo de trabajo, ve cuál es lo que le conviene más. Por ejemplo, donde yo actualmente trabajo, sí se utilizan diagramas de entidad-relación, por ejemplo, diagramas de flujo, que pues manejan a nivel genérico cómo pasan los diferentes estados de ciertos objetos de la aplicación dentro del workflow. Eh, pero hay mucho más sobre ciertas definiciones, por ejemplo, incluso a nivel de código, también los casos de uso también son importantes, claro, pero como lo importante acá no es qué tipo de documentación o qué tipo de diagramas se utilicen, sino cómo el equipo los maneja, es decir, cómo estamos al tanto de, por ejemplo, si algo cambia, actualizarlo, cómo compartirlo. Como les decía en mi experiencia, trabajamos con un Confluence, que es una herramienta, una web que uno va, entra y inmediatamente accedes a él y que se adapte a lo que el equipo necesita. Si el equipo de repente es un proyecto que se basa mucho en un manejo de flujos muy importante, de repente un diagrama de flujo es lo más importante ahí. Si de repente la arquitectura es lo que se tiene que abordar, por ahí un diagrama diagrama de objetos, qué sé yo. Entonces, es una respuesta muy abierta en realidad de decir, pero como te digo, todo eso depende del equipo de trabajo. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Eric Saliero. Según la metodología Scrum y de acuerdo a implementarlo en Bellatrix, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de talento humano para el equipo de desarrollo entre estos cuantos testers? A ver, se recomienda que un equipo de Scrum no sea mayor a 8 a 10 personas, máximo. Es decir, ya más que eso, el control que se hace, por ejemplo, diario de los daily meetings, las plannings y todo pueden volverse un desorden. No es recomendable que el equipo de trabajo en general exceda las 8 a 10 personas, que ya de por sí es mucho. Normalmente tienen que ser entre 5 o 6, es un número bastante aceptable. Por otro lado, relación cantidad de desarrolladores con cantidad de testers, pues también es relativa. Yo personalmente, por ejemplo, máximo acepto que para 3 desarrolladores haya un tester. Si por ahí me quieres poner 5 personas, un solo tester, no se va a dar, es muy complicado. Lo ideal es que sean, por ejemplo, 3 a 2 máximo, ¿no? 3 a 2 es lo ideal. 3 desarrolladores, 2 testers normalmente pueden cubrir con esas necesidades. De nuevo, la parte de conocimientos. Los testers deben ser full stack, eso lo menciono y lo recalco con todo énfasis. Deben saber automatizar. En Ágil tienen que saber automatizar sí o sí. Tienen que implementar soluciones de automatización que les permita responder a los cambios. Normalmente siempre van a tener más gente en desarrollo que testers. Si tienen más gente en desarrollo, por ahí que les inyectan más cambios y ustedes simplemente no van a poder con estos cambios. Por eso es importante soportarse en herramientas que permitan hacer un trabajo más eficiente. Automatizar, cosa que cuando se corren cambios, automáticamente ustedes puedan tener acceso a resultados inmediatos, ¿no? Por eso también hablábamos de la integración continua, de los commits diarios, de los builds diarios, despliegues diarios, que permitan tener una visión correcta de en qué momento se están inyectando defectos. Ahí sí, tener la cantidad adecuada de personas es importante. Una sola persona es muy corta. Yo, mi respuesta final es máximo de 3 desarrolladores, 2 testers. Uh -huh. Perfecto, Alex, muchas gracias. Nada, voy avisándoles a las personas que nos están escuchando que, bueno, están llegando muchísimas preguntas, así que, bueno, probablemente no sea imposible responder a todas. Vamos a elegir algunas. Y nada, cualquier otra duda que tengan, si es que al final de este webinar no se ha respondido su pregunta, probablemente puedan acceder al contacto de Alex, que justamente se está mostrando en la pantalla. Bueno, continuamos. ¿Existe alguna herramienta para hacer testing de UI en escritorio? Por ejemplo, Windows y o Mobile. ¿Alguna que puedas recomendar, tal vez? Bien, en lo que es pruebas escritorio, actualmente no me encuentro trabajando con pruebas de escritorio. Hace un tiempo yo utilicé una herramienta que se llamaba Seal Test. Trabajaba muy bien con herramientas de escritorio sobre Windows, sobre iOS, perdón, sobre Mac. Y pues funciona muy bien porque se pega nativamente a elementos, por ejemplo, sobre todo a herramientas desarrolladas en .NET. Trabajaba perfecto, digamos, sobre herramientas de escritorio hechas en .NET, en C Sharp. Por el lado mobile, actualmente una de las más utilizadas, que también es open source, es Appium, que prácticamente
usa comandos muy similares a los de WebDriver, los que han utilizado seguro se pueden adaptar muy fácilmente, es muy similar. Appium permite flexibilizar las pruebas sin necesidad de mayor instrumentación, trabajar directamente con los APK, los instaladores tanto de Android como de iOS. Por otro lado, hay otra herramienta que también utilicé que sí es licenciada, que se llama, viene de la suite de SperiTest, C-Test. No sé si alguno por ahí lo conoce, C-Test, como sí de ver, ¿no? En inglés, C-Test. También tiene un control muy bueno sobre herramientas web, tanto nativas como híbridas, e incluso a nivel de web mobile. ¿Qué más decía la pregunta? Creo que eso, ¿no? Sí, era Ok. eso. Bueno, vamos a continuar con una más. A ver, las técnicas BDD, TDD, ATDD se usan de forma conjunta en toda la prueba ágil o se basa en criterios para su uso. Bien, todo esto que hemos mencionado sobre las técnicas BDD, TDD y ATDD son en realidad herramientas que están ahí que uno puede utilizar o no. Sinceramente, yo tuve un proyecto donde buscamos implementar la técnica de TDD en particular. Y nos dimos con que, si bien enfoca mucho la calidad, también requiere inversión de tiempo importante. Es decir, cuando trabajas con TDD, por ejemplo, tienes que empezar construyendo tus test cases. Estos test cases, en colaboración con el tester, en ese momento, por ejemplo, implementamos esta práctica, que era el tester quien definía, por ejemplo, qué es lo que cierto método debía devolver, o sea, en conjunto con el desarrollo. Y a partir de eso se le creaban test cases, ¿no? Por ejemplo, hablando en Java, JUnit, ¿no? Se creaba ahí el test case en JUnit, ¿no? Le pones el nombre, test case, por ejemplo, si estamos construyendo una calculadora, ¿no? Le ponías función suma. Primero, verificar que existe el método suma, ¿no? Entonces hacías que funcione, implementabas el método suma, le mandabas valores y pues te iban pasando los tests, así cosa que pasaban los tests y a la vez tú a la par tenías construida la aplicación, ibas construyendo la aplicación de manera progresiva. Entonces al final tenías la aplicación terminada, correcto, ¿no? En este caso la clase, si quieres llamarlo, ¿no? La clase estaba correctamente probada, tenía su clase de prueba que apuntaba a esta clase, digamos, de la implementación de la aplicación y podías ir avanzando y eventualmente cuando tenías integración utilizabas herramientas como el mock, herramientas de mocks, quiere decir que representan hubs o stubs, que son conceptos relacionados a como que, ¿cómo se puede decir? Falseas el comportamiento de integrarte con otra funcionalidad, es decir, mandas valores de manera falsa, es decir, solamente para motivo de pruebas. Por ejemplo, si estás llamando a un servicio, ese servicio todavía no ha sido implementado, pero tú le devuelves un valor como que automático, es decir, a la hora de llamar a cierto método que todavía no está implementado, tú creas un mock, por ejemplo, mediante librerías como el Mockito, donde tiene una respuesta ya predefinida por el mismo test. Entonces, de esta forma vas haciendo crecer tanto la aplicación como las pruebas y eventualmente eso toma mucho tiempo. Entonces, hubo un tiempo donde decidimos dejarlo y ya no avanzamos más con esta forma de trabajo, pero valió mucho la pena porque toda esa parte de la funcionalidad que se implementó tenía cero errores. Al menos en ese momento no le encontramos errores unitarios. Por ahí un par de errores, bueno, ya de front-end, pero pues son manejables a nivel de sistema. Y estuvimos bien por ese lado. Lo recomiendo, es una práctica muy buena que de repente se hace en más medida que otra. Y lo que es ATDD, digamos, basado en el acceptance testing, ¿no? O el feature testing driven testing, o el feature, también el testing basado en feature, que viene a ser el mismo significado, prácticamente conlleva a lo mismo, pero a nivel de criterio de aceptación. Es decir, da vuelta, como les expliqué en el gráfico, a una manera más genérica entre que el requerimiento se cumple, se implementa y se refactoriza. No son prácticas obligatorias, como les digo, pero son muy recomendables, pero que también deban saber que requieren una inversión de tiempo y que el equipo de trabajo sea lo suficientemente maduro, perdón, para poder sacarlo adelante. Perfecto, Alex, muchas gracias. Bueno, chicos, lamentablemente hemos llegado al final del webinar. Han habido muchas preguntas, probablemente muchas han quedado sin responder, pero como les decía, pueden acudir a Alex a través del correo que está dejando aquí en sus pantallas. Y bueno, una vez más, agradecerles por estar presentes el día de hoy. De hecho, ha habido mucha acogida. Estamos evaluando de repente hacer una segunda parte de este webinar que a muchos les ha gustado. Así que
nada, espero que les haya sido muy útil este tema de manera profesional y que nuevamente puedan estar presentes en un futuro seminario web con nosotros. Muchas gracias y que tengan un buen día.